cuanto los trinos de su gracia permanente se apagaron en la aciaga madrugada del estío insoportable, sobre España cayó una negra nube de tristeza y conmoción. Hoy nos quitamos con arpegios y armonía de verso y siempre vivas tanta pena como invadió nuestra existencia. Así era la eterna primavera de Federico, así su legado universal, reconfortante. Esto lo escribí yo en mayo del 98, el año de su centenario. Con motivo del subcentenario y algunas publicaciones que tuve, pues publiqué eso. El último de los miembros de aquella pléyade que estuvo en la residencia de estudiantes, el último en desaparecer, que ha muerto con más de 100 años, Pepín Bello, el ostense Pepín Bello, dijo: con García Lorca me unió una amistad muy profunda. Era un ser de otro mundo y su obra es un pobre remedio de lo que era él en persona. Su gracia era indescriptible, el arte de sus mentiras, la risa de carcajada contagiosa. Finalmente, Jorge Guillén, otro gran poeta vallisoletano del que no hace falta presentar, dijo de Federico: estando con Federico no hace ni frío ni calor, hace Federico. Bueno, pues esa persona tan excepcional de la que tanto se ha escrito y tanto se ha hablado, todavía es un desaparecido de la consecuencia, no de la guerra civil, sino de la sublevación militar de julio del 36. Porque lo de la guerra civil fue la consecuencia inmediata de la voluntad de unos cuantos señores, porque cuando el 16 de febrero de 1936 se celebran las elecciones sindicales, las elecciones al Parlamento Nacional que ganó el Frente Popular, una sublevación que se había estado cociendo en el Ministerio de la Defensa, entonces se llamaba Ministerio de la Guerra, y que encabezaba el presidente de la CEDA, José María Gil Robles, como ministro de la Guerra. Se puso en marcha esa sublevación que ellos habían estado preparando, y Federico en aquella fecha vivía en Madrid, vivía en la calle de Alcalá, y en España se corrió inmediatamente la voz de que algo, un gordo, se estaba preparando. Ellos pusieron en marcha inmediatamente su maquinaria, lanzaron infinidad de agentes por toda España para captarlos hacia la sublevación, porque ellos no querían dar un golpe de Estado. Un golpe de Estado al uso normal. Un golpe de Estado es un acto incruento en el que se subvierte el sistema de gobierno de un país, y ellos no pretendieron un golpe de Estado nunca. Ellos lo que pretendieron fue derribar a la República. El enemigo para ellos era la República, entonces había que derribar a la República. Federico, nos vamos a ir unos años atrás. Federico había nacido en la población granadina de Fuentevaqueros, una población que estaba a unos 20 kilómetros, quizá no llega a los 20 kilómetros de la capital, y era hijo de un gran terrateniente que había visto incrementado su patrimonio con la herencia de otra mujer que había contraído matrimonio con el padre de Federico. Se llamó Matilde Palacios, que murieron sin hijos y ella sin otra descendencia. Entonces el padre de Federico heredó las tierras, por lo cual se convirtió en un gran terrateniente. Era el mayor de 4 hermanos, uno de ellos murió a los 2 años de nacer. Los tienen en pantalla las fechas tanto de nacimiento como de defunción. Y manuscritos tienen también el lugar exacto donde, en mi opinión que la tengo con muchos argumentos a favor,
en mi opinión, en el lugar donde está Federico, porque oficialmente, como decía antes, Federico es un desaparecido de la guerra civil. Es cierto que alguien me podrá decir que existe una partida de defunción de Federico, por lo tanto, si existe partida de defunción ya no es un desaparecido. Pero la partida de defunción fue una pantomima que hicieron para que constara oficialmente la defunción de Federico de cara fundamentalmente al reparto de las propiedades de sus padres, si algún día, algún día los padres faltaran, pues que no hubiera problemas con el reparto de la herencia. Y el padre de Federico pagó a 2 testigos falsos que declararon ante el juzgado que Federico lo habían visto, que su cuerpo lo habían visto en una cuneta, pues en el camino que unía Biznar y Alfacar. Federico nació en el pueblo de Fuentevaqueros y la gran mayoría de las fincas del padre de Federico estaban en territorio de una pedanía del municipio de Pinopuente, que estaba muy cerca de Fuentevaqueros. En aquella fecha se llamaba Asquerosa. A Federico siempre le incomodó ese nombre, evidentemente es un nombre bastante despectivo. Asquerosa, hay 2 versiones que dicen que era porque aquella parte de la Vega de Granada el nivel freático era muy elevado, muy alto, y estaba siempre empantanada, ¿no? O sea, entonces le llamaban Acuarosa. Hay otra versión que dice que no era Acuarosa, sino Arquerosa, porque desde tiempo inmemorial, aquella zona, aquella comarca se llama el Soto de Roma, y como tal de Roma, pues se practicaba mucho en la caza con arco, y de arquerosa, por eso, porque allí se utilizaba mucho el arco para la caza. En cualquier caso, yo me inclino más por la primera, porque era una zona pantanosa, acuarosa. Y la deformación fonética del término pues degeneró en asquerosa. Y Federico, si por ejemplo, y en la sala hay personas que son incluso doctores en filología hispánica, saben que Federico muchas de sus obras las firmaba allí donde las componía, y nunca puso asquerosa. Cuando se quería referir a Asquerosa, que el 23 de agosto del 43 cambió el nombre por Valderrubio, Valle del Tabaco Rubio, pues él escribía Estación de San Pascual o Vegas de Zojaira, pero nunca, incluso alguna, llegó a firmar como Fuente de la Teja, que es una fuente junto al río Cubillas, a la que él acudía con mucha frecuencia a saborear el frescor de los álamos o de la fuente, y allí componía, escribía algunas de sus cosas. Bueno, pues Federico en esa población, o sea, el padre de Federico trasladó el domicilio para que le pillara mucho más cerca de su finca, y fundamentalmente porque entre Fuentevaqueros y la entonces Asquerosa estaba el curso del río Cubillas, un afluente del río Genil, que no tenía puente para vadearlo, sino que había que vadearlo con bestias o tal, pero arrostrando la incomodidad del curso del agua. Pero durante los inviernos prácticamente era imposible cruzar. Entonces se encontraba el hombre que tenía el domicilio un poco incomunicado con las fincas. Así que cuando Federico tenía 6 años, trasladaron su domicilio a una casa que hoy existe todavía allí en Valderrubio. Existe, y además el ayuntamiento de Valderrubio lo ha convertido en un lugar lorquiano totalmente. Pues traslada a la familia, y Federico, lógicamente, con la familia. Federico estuvo allí hasta que tenía 9 años, que después de un intento frustrado de irse al Instituto de Almería
hacer el bachillerato, porque allí estaba el maestro Antonio Rodríguez Espinosa, que era íntimo de la familia, pero un flemón, una pequeña enfermedad infantil que tuvo Federico al llegar a Almería, pues frustró que en Almería progresara sus estudios y se volvió a Granada, donde ya sí los padres alquilaron una vivienda y allí es donde hizo en el Colegio del Sagrado Corazón, que era un colegio, a pesar del nombre, era un colegio laico, y de un familiar de la familia García Lorca, y allí terminó el curso, o sea, cursó los estudios. Esa es más o menos la introducción de Federico. Cuando se produce esa sublevación que les dije, que se materializó primero el 17 de julio con el levantamiento del ¿cómo le llaman? Bueno, de los militares en Melilla, y que se corroboró con ya la sublevación en toda España y encabezada por el general Emilio Mola Vidal. Federico estaba preparándose para venir a Madrid, porque el mismo día 18 de julio es el día de San Federico, y era tradición de toda la familia que se juntaban. El padre de Federico era el mayor de 8 hermanos, y toda la familia, que era muy amplia, siempre se juntaban el día de San Federico, el día del padre, y él nunca faltó, incluso en las 2 ocasiones que coincidió que iba a llegar el 18 de julio y estaba en América, rápidamente cogía el barco, cogía el vapor y se venía a unas veces recalando en Cádiz, otras veces recalando en Barcelona, pero siempre se venía porque él decía que el día de su padre no quería faltar nunca, y así fue. El día 13 de julio del año 1936, Federico estaba en Madrid y no hubo nadie capaz de convencerle de que se quedara en Madrid, porque ya sonaban sables, y Federico decía que él no faltaría nunca a la onomástica de su padre. Así que con su amigo Rafael Martínez Nadal se fue a la estación de Atocha, y aquella noche partió para Granada y llegó a Granada. Además, la propia prensa de Granada se hizo eco de la llegada de Federico, con un pequeño suelto, lo que entonces se llamaba ecos de sociedad, diciendo que estaba entre nosotros, que ha venido de Madrid, el signo poeta, fulano de tal, etcétera, etcétera. Cuando definitivamente en Granada, el día 20 de julio, se incorpora, porque las peripecias que tuvieron los sublevados que vencer en Granada, pues les llevó a que se sublevaran 2 días después, o por lo menos 2 días después, oficialmente se incorporaran a la sublevación. Quiero en este sentido un poco llamar la atención que Granada, con Sevilla y Cádiz fueron las únicas poblaciones que desde el principio de la sublevación se sumaron a ella. Granada era un objetivo fundamental para los sublevados, porque en aquella población, en aquella provincia, todavía existe una fábrica de pólvora, entonces de pólvora y explosivos, que funcionaba desde el año aproximadamente 1230, o sea, desde el siglo XIII, y era la más potente de España. No había ninguna que alcanzara el nivel de producción y de capacidad como aquella fábrica, y era fundamental para el suministro del ejército sublevado. Entonces, Granada se sublevó, pero sola y exclusivamente la capital, donde estaba la guarnición y la propia fábrica, y por ejemplo a 10 kilómetros de la ciudad era territorio republicano. Pues bueno, Federico se vino y se encontró allí, y en los primeros días de la sublevación ya hubo incursiones, y lo tengo que citar, y después espero que si es del interés de ustedes, en el debate que tengamos después, o en las conversaciones después de la charla, hablamos de él. El capitán Rojas, Manuel Rojas Feijespán, que
No sé si a alguno le suena La matanza de Casaviejas, pues fue el autor de La matanza de Casaviejas. Este personaje fue condenado, pero el bienio negro de la República, que encabezaron el gobierno de la CEDA y los radicales socialistas, lo indultó. Fue condenado en juicio por aquellos crímenes, pero fue indultado y no lo incorporaron a su destino, sino que se quedó a disposición del ministerio. Y fue el agente que aglutinó a todos los que estaban dispuestos a sumarse a la República, o sea, a la sublevación. Entonces él estaba en Granada e inmediatamente lo reintegraron a un puesto de mando en el ejército y le dieron una compañía que actuaba en la retaguardia y con unos cuantos agentes a su servicio se dedicó a recorrer algunos lugares donde había personajes significativamente de partidos de izquierda o sindicalistas para lo que se llamaron las escuadras negras, pues para pasarlos a la otra vida. Hicieron algunas incursiones allí a la finca donde vivía Federico. Antes les dije que vivió primero en 4 lugares diferentes en Granada y el cuarto fue una huerta en plena Vega de Granada, muy próxima a la capital, pero relativamente alejada, no tan lejos como por ejemplo está aquí Las Casas, pero sí estaba a un par de kilómetros tal vez de la población, en plena Vega de Granada, que se llamó la Huerta. El padre le puso Huerta de San Vicente, la compraron en 1925, pero su nombre era Huerta de los Mudos. El padre le cambió el nombre a Huerta de San Vicente en honor a su esposa, que como han visto en la relación se llamaba Vicenta Lorca Romero. Bueno, además, en aquello, porque buscaban un empleado del padre que algún vecino o algún compañero o algún enemigo suyo lo había denunciado como socialista o como comunista. Y como Federico intentó un poco defender a aquella persona y hacer un poco como si fuera quien le protegiera, el propio capitán Rojas le amenazó: no te preocupes que ya mismo vendremos en busca tuya. O sea, desde ese primer momento ya él se sintió fuertemente amenazado, tan amenazado que repitieron la visita y ya incluso preguntaron por él. Así la familia tomó la determinación de que había que protegerlo. Había que protegerlo. Pero antes de esto, el arquitecto municipal del Ayuntamiento de Granada, que se llamaba Alejandro Rodríguez Orgaz, llegó un día, era amigo de la familia, y llegó pidiéndole al padre de Federico que a través de sus empleados, los trabajadores en la finca, a ver cómo podía servirles de correo y pasarse a zonas republicanas porque se sentía muy amenazado y efectivamente lo buscaban. Y este mismo arquitecto, Alejandro Rodríguez Orgaz, le pidió a Federico que lo acompañara, pero Federico dijo que no, él no se iba porque si él se marchaba seguro y venían en busca de suya, probablemente esos que vinieran en busca suya se tomarían represalias con sus padres, que ya, sobre todo el padre que era, no sé si era unos 10 años mayor que la madre, pues iba a sufrir demasiado y él no quiso abandonar a los padres. O sea, hubo un intento de que Federico se pasara al bando republicano y por lo tanto salvara la vida, pero él pensaba que de esa manera ponía en peligro a sus padres y se quedó hasta el extremo de que, bueno, toman la determinación que la familia Rosales era la familia de un poeta que había buscado a Federico para entrar en el mundo de la poesía. Se llamó Luis Rosales, y yo no quiero emitir el criterio de que me parece como poeta. Eso
que lo califiquen los lingüistas, pero yo me voy a abstener. Pero sí, como persona me parece que tiene muchos claroscuros. Bueno, lo cierto es que la familia pensó que en casa de los Rosales, donde era un matrimonio con 5 hijos y una hija, y los 5 hijos eran destacados miembros de la falange española, que fue la que impuso el terror en la ciudad, pero que allí estarían a salvo. Se fue Federico a casa de los Rosales, pero miren por dónde. En Granada, Federico tenía muchos amigos. Todo el que tuvo contacto con Federico inmediatamente fue amigo suyo, pero tenía muchos enemigos de gente que no había tenido contacto con él nunca. Y entre ellos estaba un tal Ramón Ruiz Alonso, que era linotipista en el 4 años antes, fundado el periódico Ideal de Granada, de la Editorial Católica, un periódico de, hoy diríamos que de ultraderecha, pero un periódico de la derecha. Y él era amigo personal, porque los dos eran salmantinos, era amigo personal de José María Gil Robles. Gil Robles hizo gestión ante la Editorial Católica, que ya era titular del diario El Debate, luego el diario Gallá, y le colocaron de linotipista, pero consiguió en las elecciones de 1933, que fueron las que ganó la coalición de la CEDA con los radical socialistas de Lerroux, pues fue diputado por Granada y tuvo algunas críticas. A este hombre le pusieron el obrero amaestrado, porque era un obrero, el linotipista era un obrero, pero totalmente sus planteamientos eran pues, de un amarillismo que espantaba, y le llamaban el obrero amaestrado. Alguna vez Federico se le ocurrió hacer alguna crítica y este hombre pues le tenía una cierta mala idea a Federico y fue y lo denunció. Denunció que era comunista y masón. Pues el gobernador civil que se formó, que se nombró al principio de la sublevación, que era otro comandante de intendencia, no de intervención militar, habló con el general Peto de Llano, que era el general jefe del Ejército del Sur. Entonces Granada no tenía región militar, sino que toda Andalucía era una sola región militar. Y dijo que le dieran café. Café no es la palabra café, de ese grano que se tuesta y que tan rico está en infusión, sino que café significa comités de acción de falange española, que fueron las patrullas esas de las escuadras negras que decía antes, que se llevaban a las personas y las hacían desaparecer. Les diré, por ejemplo, que en el Triángulo de la Muerte que se organizó allí entre Biznar y Alfacar, donde asesinaron a Federico, tenemos clasificados casi 3.000 personas asesinadas, todas desaparecidas. Por supuesto que Federico, como ya les he dicho antes con la reiteración, es uno más de esos desaparecidos. Incluso la ONU le declaró el desaparecido más importante de la Guerra Civil Española. Bueno, pues fue a la casa de la familia Rosales y la denuncia de Ramón Ruiz Alonso. Ramón Ruiz Alonso, para que lo identifiquen, era el padre de esas 3 actrices, que ya creo que no han muerto las 3, porque la menor ya murió hace unos meses: Emma Penella, Elisa Montes y Terele Pávez. Bueno, pues este señor presenta la denuncia. Inmediatamente el gobernador civil, después de hablar con Peto de Llano, da orden de que lo detenga y le da la orden al propio Ramón Ruiz Alonso. Y Ramón Ruiz Alonso busca una patrulla de soldados para ir a la casa de los Rosales a por Federico. Pero claro, no hay cobarde, no hay delator que no sea cobarde. Y no tenía
el arresto de valentía que había que tener para llegar a la casa de unos falangistas tan importantes como eran todas las familias Rosales, y entonces se busca la complicidad de uno de los hermanos Rosales, Miguel, que se presta a ir a la casa y contarles la consigna que en toda España se había puesto en marcha por los sublevados, que decía: vente que vas a hacer una declaración de trámite. No hace falta que te preocupes, ni que cojas nada, ni ropa, ni nada, que como es de trámite, dentro de un rato estarás aquí. Pero él sabía que a nadie de los que iban con esa consigna volvían a su casa. Siempre cuando algunos salían, porque la Guardia Civil o las patrullas estas de las escuadras negras le decían que se viniera, ese nunca más volvía, ni nunca más volvía a ver a su familia. Y efectivamente fue Miguel Rosales el que entró a su casa. Ramón Ruiz Alonso se quedó en la puerta. La casa que vivían los Rosales era en el centro de Granada, muy cerca de la plaza de la Trinidad, donde estuvo el convento de los Trinitarios, y en la calle Angulo número 1 teníamos una casa maravillosa, preciosa. Allí se lo llevaron hasta las proximidades del gobierno, o sea, hasta el gobierno civil, que estaba como a unos 200 metros de la casa. Para que Miguel Rosales le acompañara, hubo que esperar, porque él era capitán de Falange y en ese momento estaba de guardia, no sé si el término acertado es decir, de cuartel. Lo cierto es que estaba en el cuartel de la Falange y tuvieron que esperar a que llegara otro oficial que lo sustituyera para que él pudiera ir a su misma casa a engañar a Federico y llevárselo. Aquí esto ocurría en la tarde del 16 de agosto del año que hemos citado, de 1936. Día en que habían fusilado al cuñado de Federico, al marido de su hermana Concha, que a la sazón era médico y llevaba unos meses o unos días de alcalde de Granada. Pues alcalde por el Partido Socialista, y él también, pero a este sí le hicieron una pantomima de causa y lo fusilaron oficialmente con una condena de muerte. Se llevaron a Federico le tuvieron esa tarde, la noche consecuente, toda la mañana del día siguiente, día 17, en que por la tarde con un coche se lo llevaron hasta Vilna, donde, no sé si antes me oían bien. Bueno, pues lo llevaron hasta Vilna, donde se había establecido. ¿Quieres poner placa en el Palacio de Vilna? No. Bueno, se había establecido primero una bandera de Falange. Mejor que yo lo explica la placa, que ese es el texto de una placa que en Vilna hay un palacio que lo mandó construir el arzobispo don Juan Manuel de Moscoso y Peralta en las últimas décadas del siglo XVIII. Es un obispo que fue de Arequipa y del Cuzco, que coqueteaba con los insurgentes, los Tupac Amaros, y para quitarlo de aquella insurgencia que estaba surgiendo en Perú, vino a España y vino inicialmente prácticamente como detenido, pero claro, era una personalidad eclesiástica y hasta lo recibió el rey Carlos IV, en un momento en el que la esposa de Carlos IV, María Luisa, estaba embarazada de uno de sus 14 hijos, y dijo, aquel caballero que era un osado señor, le dijo: el fruto de ese vientre le verteré yo las aguas del Jordán sobre su cabeza. Aquello le gustó al rey y entonces lo nombraron arzobispo de Granada. Pues llegó a Granada y unas casitas que había, que eran de la curia, en el pueblo de Vilna, era un pueblo, hoy todavía es un pueblo ideal para veranear,
está a unos 1170 metros de altitud sobre el nivel del mar y muy cerca de Granada, a escasos 7 kilómetros de Granada, con lo cual aquellas casitas las convirtió en un palacio. Verdaderamente aquel hombre no se vino descalzo de Cuzco, porque según sus biógrafos se trajo 11 acémilas cargadas de lingotes de oro. Imaginen, no sé cuántos lingotes de oro, pero por lo menos 150 kilos de oro por hombre. Son más de 1.600 kilos de oro que se trajo, que era un capital inmenso. Bueno, pues construyó un palacio precioso, lo decoraron al fresco con motivos cervantinos, y le dotaron de unos jardines espléndidos. Bien, pues allí en ese jardín, la familia, como pueden leer, la familia, porque en la desamortización ese palacio dejó de ser eclesiástico y lo compró una familia. Y bueno, la familia que en el año 36 era propietaria cedió el palacio con ese honor que dicen haberse sido o con esa generosidad que lo hizo. Bueno, pues allí se montó primero una bandera de falange, luego no sé si dice que había un batallón o algo así. En definitiva, allí se montó un establecimiento militar para proteger toda la frontera noreste del territorio no insurgente. Granada se quedó convertida desde el principio de la sublevación en dos partes. Una parte que fue republicana, que permaneció republicana durante toda la guerra, y precisamente a partir de esa población de Biznar hasta todo el norte de la provincia fue republicana, y desde Biznar hacia el sur, pues poco a poco, hasta febrero del 1937, en que ya se estableció también un frente estable cerca de Motril, en plena costa, pues esa mitad sur y suroeste fue el territorio insurgente, el territorio sublevado. Bueno, en la madrugada del día, o sea, en la noche, como les dije hace un momento, en la tarde-noche del día 17 de agosto de 1936, se lo llevan hasta Biznar, donde había ese destacamento militar, con el honroso, entiéndanmelo entre comillas, el honroso deber de asesinar a todas las personas a las que no se les hacía ningún tipo de causa judicial para condenarles a muerte, sino que ellos eran la policía que los detenía, eran el juez que los juzgaba y era el verdugo que les daba el pasaporte a la otra vida. Así lo hicieron en torno a unas 3.000 personas, quizás algo menos, pero más de 2.500 personas en aquellos parajes. Lo cierto es que allí, desde los primeros días del mes de agosto, empezaron a fusilar personas. Unas veces llevaban 4 personas, otras veces llevaban 40. Los mismos iban con una patrulla de la Guardia Civil que conducía a 2 o 3 personas, que iba un autobús con 20 personas, 30. Entonces los autobuses no tenían la capacidad de viajeros que tienen hoy, pero empezaron a fusilar masivamente en aquellos parajes. Si sale la imagen, empezaron en un paraje, así ya como decía, en los primeros días de agosto, en un paraje que se llama La Cañada del Colmenar, junto a un manantial que se llama Fuente Grande. Y cuando el día 15 de agosto ya el paraje que ellos habían escogido estaba saturado de fosas, unas con 4, otras con 6, otras con 2,
Yo calculo que unas 200 personas hay allí enterradas. Aquí creo que está bien claro. Sí. Y aquí parte un camino que hace un arco y llega hasta Alfacar, pasa acá. Bueno, pues Es que va a sufrir. que va muy lento por ahí. Sí, es que muchas ventanales. Ya, es que empezaba a sacar. Bueno, ese camino entre el manantial este de Fuente Grande, que está justo encima de donde están las señales rojas del municipio de Alfacar, del pueblo de Alfacar, tiene como unos 2 kilómetros y medio. Hay una curva muy pronunciada y un poco a la izquierda de esa curva es donde está el límite entre los dos municipios de Biznar y de Alfacar. Aquí donde tengo ahora el cursor hay una vaguada, ¿sí? Hay una vaguada que es donde está la fosa mayoritaria. La Fuente Grande aproximadamente está aquí. Además, está rotulado Fuente Grande. Pues aquí, esto es la cañada del Colmenar que les decía, y ahí es donde empezaron los fusilamientos. Fusilamientos que por una protesta, se dice, una protesta, yo me lo creo menos, una protesta del médico del pueblo de Alfacar que dijo que si enterraban más cadáveres allí, probablemente las miasmas de aquellos cadáveres podían infectar un acueducto que hay, una acequia que en el siglo XI se construyó desde la Fuente Grande hasta el Albaicín, pasando por Biznar, pasando por el Fargue, etc. Y esa supuesta protesta del médico de Alfacar propició que ya no se fusilara animales. El día 15 fue el último día que se enterraron fusilados y empezaron a desplazarse hacia Biznar hasta llegar a, vamos a ver si aquí, sí. Si pinchas, puedes arrastrar. Bueno, no, pero es como esto. Aquí hay una zona que había unos pozos y empezaron en ese lugar. El día 15 dejaron de enterrar en la cañada del Colmenar y el día 25 de agosto comenzaron los fusilamientos en el barranco de Biznar, en los pozos, en los pozos esos que les digo. Pero los días intermedios no suspendieron los fusilamientos, sino que en los días intermedios ocuparon unos territorios intermedios y más concretamente un paraje que le llaman el Colmenar. Se llama el Colmenar, perdón, el Caracolar. Se llama el Caracolar porque cuando hace unos 3 millones de años la vega de Granada era un lago, las aguas llegaban hasta el nivel de donde está este paraje y allí encontraron en un yacimiento arqueológico, encontraron muchas caracolas que eran animales propios de ribera de agua y por eso se llama el Caracolar. Bueno, pues en ese lugar del Caracolar, si a Federico le asesinan en la madrugada del día 18 de agosto y el día 25 ya están fusilando en el barranco de Biznar, lo más seguro es que a Federico le fusilaron en este paraje del Caracolar. De la muerte de Federico ha habido muy pocas personas que han investigado las circunstancias de su muerte. Se ha escrito mucho sobre su muerte, muchísimo. Indudablemente todo el que se ha aproximado a su obra ha tenido la tentación de hablar de su muerte, pero investigar todas las circunstancias de su muerte han sido muy pocas las personas que lo han hecho. Para mí, la primera y la mejor de todas fue un catalán que se llamó Agustín Penón,
hace unos días me dijo un amigo que era Agustín Peñón, pero este hombre era hijo de una familia catalana que cuando las tropas sublevadas en febrero de 1939 llegaron a Barcelona, se exilió a Puerto Rico, la familia completa y él incluido. Y al nacionalizarse estadounidense, como la ñ no está en el idioma, pues la ñ se convirtió en N y por eso es Agustín Penón. Aquí vino en el año 55 con pasaporte americano y hacía 2 años que se había firmado el acuerdo hispanoamericano de la paz, etcétera, etcétera. Pues le respetaron que investigaran, le entorpecieron todo lo que pudieron su investigación, pero se la respetaron. Le pusieron agentes teóricamente para que le informaran y desde luego aquellos agentes lo único que pretendían era darle información falsa y desviarle de su verdadera investigación. Lo cierto es que aquel señor estuvo 2 años en Granada, se hizo íntimo amigo de Miguel Rosales y Miguel Rosales fue el que le contó a él cómo fue el propio Miguel Rosales quien sacó a Federico de la casa de su padre. Y él fue el que le contó todos los pormenores de la detención de Federico. Pero obviamente él, además de que no sabía, porque no estuvo allí, no sabía ni el lugar, ni cuándo, ni nada. Bueno, pues Agustín Penón hizo una investigación excepcional. Esa investigación la recogió toda en una maleta que yo he visto y yo he tenido incluso en mis manos. He ojeado algunos de los escritos allí que contenía la maleta. Y se la llevó a los Estados Unidos cuando se le acabó el dinero, que se le acabó en 2 años prácticamente después del año 55 que llegó. Estuvo residiendo en el propio municipio de Vilna, en una casa con colonias, en una casa que también cedieron, que había sido, se le conoce por las colonias porque durante la República funcionó una institución que eran las colonias veraniegas, que consistían en los niños de la capital llevarlos al campo para que tuvieran contacto con la naturaleza y también llevarlos a la playa para que conocieran el mar. Hasta los años 50 prácticamente era una gran aventura ir a la playa y ver el mar. Era casi la gran alegría de la vida de una persona el día que veían el mar. Bueno, pues ese establecimiento, que era una casa de campo, junto a un molino que se llama el molino del... Bueno, se llamaba porque ya el molino no existe. El molino no existe tampoco la casa. Ese es un dibujo que hizo un amigo mío de la casa porque no hay buena fotografía. Bueno, pues junto a esa casa había otra, esa sí existe, que le llamaban la casita de papel, que vivían 2 hermanos, uno se llamaba Blas y otro Gerardo Martín, y lo acogieron en casa y le contaron todas las circunstancias de la muerte de Federico, la muerte y de la inhumación de sus restos. Pero, como decía, el propio régimen puso un agente, José Jover Tripaldi, para que le dijera que él era el que sabía de verdad las cosas, que él le informaría, pero lo único que pretendía aquel caballero era entorpecer la investigación de Agustín Penón. Agustín Penón se fue a los Estados Unidos. No consiguió que el fruto de su investigación se convirtiera en un libro, pero un buen día decidió suicidarse y le mandó a España la maleta a un amigo suyo que era director de un grupo de teatro, un grupo universitario de teatro que se llamaba William Leighton. Le mandó la maleta con el ruego de que él lo convirtiera en libro. Al poco de llegar la maleta a poder de William Leighton, Ian Gibson, que sintió, y yo desde luego pondero esa valentía que tuvo el hombre,
sintió la necesidad de escribir sobre Federico y de investigar su muerte. Pues recién llegado a España se enteró que existía esa maleta y se fue en busca de William Layton, y William Layton le dijo que sí, que le ponía perfectamente a su disposición todo el fruto de la investigación de Agustín Penón, pero que tenían que firmar un contrato que efectivamente él se comprometía a hacerlo eso una publicación. Gibson se llevó la maleta, la tuvo un tiempo, pero no prosperaba y nunca se conseguía que publicara el libro. Entonces Layton reclamó la maleta y se la devolvió. Hay quien dice, yo no lo he visto y por lo tanto no lo puedo afirmar, hay quien dice que la maleta la devolvió ya mermada de contenido. Desde luego es verdad que algunas de las fotografías que tiene Gibson en su primer libro, La muerte de Federico García Lorca, del Rolo Ibérico, que se publicó y tuvo un premio, creo que fue en 1972, pues tiene fotografías que eran del propio Penón. Lo cierto es que no se publicó. Y entonces Layton recuperó de nuevo la maleta, pero también Layton un día sintió la necesidad de abandonar este mundo y de suicidarse. Y le entregó la maleta a una alumna de la que él tenía en su grupo de teatro, que ya escribía, pero era fundamentalmente literatura infantil, y le hizo el mismo ruego que Penón le hizo a Layton, que por favor ella que lo convirtiera al libro. Esa mujer se llamaba María Isabel Jiménez, pero toda su obra la publicaba con el nombre de Marta Osorio. Y cuando ella vio el contenido de la maleta, dijo que ella moriría en el empeño, pero sacaría un libro. Ese libro se llama, y es el primero que hay a la izquierda de ustedes, Olvido, Miedo y Fantasía. Que es, no sé si el último, primero y el último. Esta es, me parece, la segunda edición y aquella la primera edición. Y el libro, desde luego, es magnífico. Es una magnífica investigación. En ese libro se dice dos posibles sitios donde estaba Federico García Lorca enterrado. Uno, ese que yo le he citado, del Caracolar, que él le llama el escenario, pero cita otro lugar de otro informador, que fue un personaje, ahora después lo describiré un poco, que le dijo que estaba en un paraje muy cerca de la Fuente Grande, de donde está el manantial, muy cerca, prácticamente tangente al polígono que ocupó en la cañada del Colmenar, que ocuparon las primeras fosas de fusilados. Pero aquel hombre, lo primero que le dijo es que él había participado en el pelotón de enterramiento de Federico. Y entonces ya estaba mintiendo descaradamente, porque él llegó a las colonias, que él llegó detenido con el seudónimo de Manolillo el comunista, pero el que mandaba aquel destacamento, el capitán José María Nestares Cuellar, lo convirtió en su ordenanza y lo tenía para todas las cosas que él necesitara servirle. Y con ese cuento, pues salvó la vida y verdaderamente murió ya de mayor, no sé si en los años 90 o por ahí, pero salvó la criatura, por lo menos salvó la vida. Y a Penón lo engañó, le dijo que había sido en cuanto a un olivo, porque de siempre se había dicho que lo fusilaron junto a un olivo y lo enterraron junto a un olivo, pero un olivo del Caracolar, no el olivo junto a la cañada del Colmenar, como le dijo a Gibson. Bueno, le dijo a Penón, pero Gibson, siguiendo lo que había leído en el libro,
siguió única y exclusivamente la información que a Penón le dio Manuel el comunista, Manuelillo el comunista. No investigó más allá, y eso es excusable porque Gibson es lingüista, Gibson no es historiador. Un historiador, por todos los medios, procura tener más de una versión de un mismo hecho, porque probablemente contrastando una versión y otra puede encontrar la auténtica verdad. Y desde luego Gibson se limitó a decir, como ha dicho este, que lo vio y además fue enterrado, que fue el enterrador, y es falso. Él no pudo ser el enterrador porque no estaba en aquel lugar. Para que un acontecimiento tenga lugar, tienen que darse como mínimo dos coordenadas. Una la coordenada tiempo y otra la coordenada espacio. Y si en el espacio no estaba en el momento del tiempo en el que el suceso ocurre, es imposible que eso sea cierto. En definitiva, Agustín Penón dio las dos versiones. En el libro están incluso fotografías de un olivo de 3 patas que había, hoy solo quedan 2 porque un ensanche del camino se perdió la tercera pata del olivo. Y Agustín Penón no se inclina ni por uno ni por otro, sino que describe las dos opciones. Gibson no, Gibson se quedó con la falsa y sigue todavía defendiendo la falsa. No sé por qué se empeña en defender algo que sabe que es imposible, materialmente imposible. Si Federico le mataron en la madrugada del 18 de agosto, y el 18 de agosto ya no estaban enterrando y fusilando en la cañada del Colmenar, por lo tanto no podía ser ese sitio. Y tampoco estaban en el barranco de Vilna, tenía que ser en un lugar intermedio. Ese lugar intermedio solo pueden ser 2. Uno, el que yo les señalo del Caracolar, o 2, otro como a unos 60 o 180 metros en la misma elevación del terreno, que es una pequeña loma, pues al caer de la propia elevación, allí también hay, porque no se han hecho exhumaciones de ningún tipo, pues otras 6 o 7 fosas en donde estuvieron, o sea, contienen unos 4, otras 6, entre 4 y 10 los fusilados. En total pueden ser unos 50 en el lado que les digo, y en el Caracolar el antropólogo jefe o director del Instituto de Antropología Física de la Universidad de Granada, en una visita que hicimos los dos, fue capaz de localizar 9 fosas. Pues en esas 9 fosas puede haber unos 50 y tantas personas probablemente, y entre ellas tiene que estar seguro Federico García Lorca. Federico García Lorca y los 4 de los 3 compañeros de su infortunio, como fueron los 2 anarquistas, fontaneros, pero toreros aficionados, Francisco, ahora te lo digo, Juan Arcollas Cabezas, el maestro del pueblo de Poliana, Dioscoro Galindo, y el otro anarquista, Francisco Caladí Melgar, que fueron las personas que fusilaron junto a Federico. Podría contarles más cosas, pero prefiero que vayan surgiendo de las preguntas que ustedes me quieran hacer, porque acabamos de asistir al momento cumbre del fallecimiento por fusilamiento de Federico García Lorca. Muchas gracias. Sí. ¿Cuál ha sido el grado de colaboración de la familia García Lorca en relación a determinar el paradero de sus restos? 0. Yo me honro en haber tenido una cierta amistad con el sobrino que
hasta su fallecimiento ha sido la persona, aunque la presidenta de la Fundación Federico García Lorca, de la que yo también he formado parte, era su tía Isabel, que era la hermana menor de Federico. Ellos nunca, es probable que en los años 60, cuando por fin pudieron volver a España, o volvieron a España, hicieran alguna gestión, pero viendo lo imposible que era recuperar los restos, desistieron y muchas veces lo que han hecho es negar la posibilidad, y si alguien les ha pedido permiso para algo se lo han negado. En definitiva, ellos no han colaborado para nada. Un buen amigo mío dice que era una familia clásica de ese dicho que hay, que dice que el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Pues ellos han asumido esa filosofía y desde un punto de vista humano hemos de entender que si aún recuperando los restos, al fin y al cabo, a él no lo iban a recuperar. Pues entonces yo pienso que la familia lo que hizo fue, ya que no puedo recuperar a Federico, vamos a dejarle tranquilo. Allí donde esté, vamos a dejarle tranquilo. Yo, en mi experiencia en la Asociación de la Memoria Histórica, me he encontrado a muchas personas que tenían ese mismo parecer. A mi padre le mataron, yo ya a mi padre no lo voy a recuperar, no quiero saber nada. Y no quiero saber nada. Incluso a mí me ocurrió una vez una persona que me contó el hecho de cómo asesinaron a su padre en la Guardia Civil, porque su padre un poco colaboraba con los guerrilleros aquellos que le llamamos maquis. Y cuando no se podía hablar de estas cosas, porque yo era un niño, a mí me atosigaba contándome pormenores de la muerte de su padre. Una vez escribió un amigo mío un libro sobre esos guerrilleros, sobre esa partida de guerrilleros, y cuando él escribió el libro me pidió que yo le acompañara en la presentación del libro. Y un día antes o 2 días antes de que hiciéramos la presentación, casualmente me lo crucé yo en Granada a este hombre que me había a mí atosigado con la Guardia Civil, con los maquis, que entonces le llamaban los bandoleros, los hombres de la sierra. Pues yo me dio cierta alegría de verlo y le dije, hombre, mira, vamos a presentar un libro sobre la muerte de tu padre. Se puso como un energúmeno y me dijo, yo de eso no quiero saber nada. O sea, que a mí, cuando no se podía hablar, me atosigó, me castigó con el suceso de su padre, y después cuando ya se puede hablar y incluso se va a dignificar la figura de ese hombre y de aquellas personas, pues entonces no quería saber nada. Así es que eso pienso que puede ser lo que le pasó a la propia familia García Lorca. Paco, no sé si se rumorea en algunos mentideros de Granada una versión, y es que como el padre de Federico era una persona bastante influyente, sí. Una vez que matan a Federico, a través de sus amistades consigue que le entreguen el cuerpo y lo enterraron en un lugar donde solo ellos saben dónde. Esta versión a mí me ha llegado de círculos próximos a la familia Lorca. Sí, vamos a ver. Yo comprendo, yo sé que el padre de Federico era, para la época, inmensamente rico. Lo reconozco. El padre de Federico, además de las tierras que tenía, era accionista de varias de las fábricas de azúcar que había en la villa de Granada. O sea, el padre de Federico tenía todo el poder económico que queramos. Pero ahora, y me van a permitir que diga una palabra malsonante, pero permítanmela. Hay alguien que se crea que con el caldo de cultivo que había en aquellos momentos,
que por favorecer a este hombre o por dinero hay alguien que tuviera los cojones que hacían falta para ir desenterrar un cadáver y llevárselo, entregárselo al padre? Si hay alguien que piense que eso era posible, que lo diga. Yo creo que todo lo que se ha dicho respecto a la exhumación de los restos de Federico son patrañas, son fantasías, son novelas, no escritas, pero novelas. De verdad. Bueno, yo te contesto ahí. Sí, sí. Se comentaría ahora lo que se dice, todo es posible en Granada. Sí. Bueno, el primer coloquio me suscita una pregunta, que es ¿qué fases o qué intentos ha habido a lo largo del tiempo? Había cuenta que hemos vivido el franquismo hasta los años 75, porque ahora nos resulta todo muy fácil decir vamos a desenterrar y tal, pero ¿qué intentos ha habido a lo largo del tiempo, Sí. desde la muerte de Federico? Probablemente, es que permítame que tenga yo esa laguna del tiempo, pero probablemente hacia 2008-2009 hubo una dotación de unos 70.000 euros de la Junta de Andalucía para que se hiciera una prospección arqueológica y tratar de encontrar los restos. Lo camuflaron un poco los restos de los 4. No se dijo de Federico, pero indudablemente si busca a 4 y entre ellos está uno, pues se está buscando a ese. Y se hizo la exploración arqueológica. No se encontró absolutamente nada. Y se hizo en el lugar que antes les decía que había señalado Manolillo el comunista. Pero, sinceramente, en mi opinión, aquello, cuando se hizo aquella prospección, nosotros, o por lo menos yo, ya habíamos investigado, yo había ido un poco más allá que el propio Penón y había investigado y ya había publicado incluso que donde estaba Federico era en el Caracolar. Se buscó allí, se gastaron los 70.000 euros en aquella prospección y no encontraron ni siquiera un mínimo movimiento de tierra y mucho menos ningún resto humano. O sea que allí claramente no. Aquel dinero se gastó, pero como se entregó el dinero y no se exigieron resultados, pues bueno, no se han encontrado y dinero gastado y mala suerte. Después, ahí hay un libro que se llama La verdad sobre la muerte de Federico García Lorca, que creo que es el segundo por la derecha de ustedes, que lo escribe Miguel Caballero con su mujer Pilar Manjón. Miguel Caballero es un historiador, profesor de instituto en un instituto en la provincia de Málaga, y su mujer es de Valderrubio, el pueblo que antes se llamaba Asquerosa. Y claro, ellos han oído de toda su vida, han oído los chismes y los cuentos que se cuentan en Valderrubio sobre la muerte de Federico y la intriga entre familias. Y ahí lo que cuenta es verdaderamente pues todos los chismes que se han contado en el pueblo. Bueno, pues este señor, cuando publicó este libro, se infló de notoriedad porque en Granada sobre todo se le dio mucha difusión, todos los medios de comunicación lo propagaron, y entonces él buscó apoyo financiero e hizo una exploración, también una exploración arqueológica, además con gran movimiento de tierra, una barbaridad. Pero volvemos otra vez a la misma, buscó una fuente falsa. La única fuente que buscó es la de... aquí hay un libro que se llama Los últimos días de Federico García Lorca, que también está en todas las ediciones, que lo escribió el periodista Eduardo Molina Fajardo, un falangista que hizo el libro, no lo publicó, lo publicaron su hijo después de que él falleciera, pero en opinión de los que hemos leído el libro y hablado sobre el tema,
lo hizo para tratar de exculpar a la falange de la muerte de Federico, algo que lógicamente no consiguió, pero sí consiguió un servicio maravilloso, y es que nos señaló todos los que intervinieron en la muerte de Federico y recogió testimonios de casi todos. Pues bueno, como les decía antes, el jefe de ese establecimiento militar que allí se montó, José Nestares Cuellar, también fue entrevistado por Eduardo Molina Fajardo, y lógicamente ese hombre era el máximo responsable de los fusilamientos, no de la detención, de los fusilamientos. Yo no sé si es que yo soy más, como diría, más malévolo que nadie, pero no soy tan ingenuo como para creerme que ese señor iba a decir la verdad sobre dónde estaba Federico, porque si encontraban a Federico, automáticamente, encontrado el cuerpo del delito, automáticamente el delito tiene forma, y a mí me iban a pillar por medio, yo no iba a decir la verdad. Bueno, pues ese señor dijo un sitio donde igualmente era imposible que allí le enterraran, porque el sitio que este señor les dijo no era ni más ni menos que el campo de instrucción que tenían las tropas allí establecidas. Y a nadie se le ocurre pensar que uno va a ocultar un cadáver en la cocina de su casa. Vamos, yo no lo ocultaría nunca jamás. Así es que también ese, aunque con dinero particular, no con dinero oficial, pues también hizo un intento y fue un fracaso. Es más, cuando empezó la exploración, yo le dije, mira Miguel, me acerqué, me saludó porque nos conocemos, con mucho afecto, con mucha generosidad por su parte, y le dije, Miguel, ¿por qué no? Y dice, no, yo lo dice muy claro Nestares y yo no descarto cualquier otra opción. Pues muy bien, pues te doy la enhorabuena por tu sonoro fracaso. Sí, un momento. Bueno, en la primera diapositiva, Sí. con la relación de todos los familiares de Lorca, abajo aparecía la localización exacta según su criterio de las cosas. La pregunta es, ¿por qué no se está exhumando en esa localización? Porque no hay voluntad ¿De quién? de quien debería de tomar la iniciativa, que son las autoridades. Sencillamente no hay voluntad. Pero ahora, o sea, ha habido varios intentos, pues el último sonadísimo, también propiciado por Gibson. O sea, yo creo que pues, la mayoría de la gente, no solo en Granada, sino en toda España, pues estaría deseosa, receptiva de encontrar. Sí. Y si hay, digamos, argumentos claros como... Yo, Es que no lo entiendo. O sea, no entiendo cómo, haciendo estas fuentes, longitud, latitud exacta, es que esto cuesta 6.000 euros. o menos, Vamos. porque la Universidad de Granada tiene un grupo de geolocalización excepcional que ya se usó en la primera exploración arqueológica, que están dispuestos a hacerlo y con coste cero. Y voluntarios, a mí me ha venido mucha gente diciendo yo me presto voluntario a trabajar en esa prospección si se hace, pero eso requiere un permiso oficial, eso requiere una intervención oficial. Y yo me sumo a su opinión. Yo llevo mucho tiempo diciendo que merece tener un lugar donde todos los que amamos su obra, veneramos su figura, podamos ir a rendirle el testimonio de ese afecto y de esa gratitud. Y les voy a contar una anécdota. Yo estaba un día con un amigo al que le habían fusilado a su abuelo, que luego colocamos una placa en el lugar ese, en el barranco de Ligna, cuando llegó un autobús que se bajaron por lo menos 40 mujeres y un hombre. El hombre era el conductor. Las 40 mujeres se pusieron allí por todo el polígono aquel del barranco de Ligna y el hombre se acercó a nosotros que estábamos allí y le preguntamos, ¿esto qué es? ¿Esta excursión qué es? Dice, estos son estudiantes de Rusia, de la Universidad de Moscú, que han estudiado la figura de Federico.
Entonces, ¿quiénes son ustedes? Pues ya les contamos nosotros quiénes éramos y estábamos allí. Y dice, ¿a ustedes les importaría que yo le presente a la profesora, que es la única que habla español? Dice, y que ella les pregunte, porque veo que ustedes conocen muy bien esto y tal. Bueno, quisiera que viera ustedes con qué gratitud les atendieron todo lo que les contamos y además llenaron todo el caracolar, lo llenaron de flores. Traían verdaderas canastas de flores preparadas para ponerlas en la tumba de Federico y lo pusieron y se fueron entusiasmadas. O sea, ese mismo sentir de aquellas personas que habían estudiado a Federico en la Universidad de Moscú, ese mismo sentir lo tenemos muchísimas personas en España. No quiero poner a nadie en primer lugar, no crean que yo voy a decir que en Granada, no, en toda España, en todo el mundo, pero no hay voluntad, lo siento. Sí. Sí, Perdón un momento. Estaba Esteban. yo prácticamente iba a hacer la misma Vale. prácticamente, pero vamos, una cosa a decir. Estando teóricamente localizado, Sí. en más sitios, en más lugares, se están consiguiendo hacer sumaciones. ¿Qué problema específico hay para que se haga ahí? Que no lo hay en otro sitio. Yo no sé si es que es una patata caliente que nadie quiere tener en las manos. Yo no sé si es que quieren desenterrar el hacha de guerra de todos los familiares de todas las víctimas de la guerra civil. Yo no sé si es que temen desenterrar las iras de la ultraderecha en España. Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que no hay voluntad. Yo he publicado esto mismo que les he dicho a ustedes, y del sitio, y el por qué el sitio y todo eso. Yo lo he publicado en medios de comunicación, tanto de Granada como de España entera. Y incluso en cierta ocasión nosotros le presenté, de la Asociación de la Memoria Histórica de Granada, le presentamos una solicitud al juez Garzón antes de que lo sancionara y les decíamos que este sitio era el lugar donde explorar. O sea, que oficial y extraoficialmente se sabe. No sé la razón, yo no lo sé la razón, lo que sí sé es que no hay voluntad. Sí, Félix Grande sostiene la tesis de que Luis Rosales tuvo una decidida defensa de Lorca y que precisamente por ello fue perseguido durante toda su vida. De hecho, escribió el libro llamado La calumnia para reseñar este planteamiento. Sí. No sé qué opinión le merece esto. Pues yo les digo una cosa, que efectivamente estuvo represaliado toda la vida y por eso le hicieron académico y por eso tuvo un puesto profesional en el Estado español. Esa es la persecución que de verdad tomó Luis Rosales. Luis Rosales se encendía cada vez que le hablaban de Federico, porque Luis Rosales sabía que Federico estaba muerto por la acción de su hermano Miguel. Y él, cuando le entrevistaban, decía la familia, porque quería con la intervención de su hermano Pepe, que sí fue Pepiniqui, el famoso Pepiniqui, sí fue un defensor de la vida de Federico. Para mí el único al margen de las mujeres de la familia, porque el padre, yo creo que el padre se mantuvo al margen, pero las mujeres de la familia arropaban a Federico en la medida en que podían. Los demás hermanos, como todos falangistas, y ahora me van a permitir que diga una frase que también pido perdón por ella. Lo que opinaban los demás hermanos es que era un maricón de mierda. Y él, pues sí, porque Federico de alguna manera fue su mentor, pero tampoco. Cada vez que le preguntaban por la muerte de Federico se encendía de ira. Y la ira era porque se iba a ver las vergüenzas de la familia. Y Luis Rosales ya sabe que fue toda la vida un chupatita de régimen. O sea que no, lo siento, no fue perseguido. Para nada. Le amenazó de palabra el gobernador civil, con mucho cuidado. Le puso una multa que a saber si no fue simbólica o si ni siquiera se la cobraron,
y para ustedes contar nada más. Una pregunta para situar brevemente para el siguiente viaje que hagamos. Es decir, si nos situamos en el parque de Vilma, el parque de García Lorca, que está, hay dos olivos con la pieza esa de Ferroradar. Sí, con esto. Y si nos vamos hacia Vilna, ¿dónde cae el punto que usted dice que está situado? Vamos a ver. Amplía todo lo que dices. Vale, ya. Vamos a ver si yo soy. Este es el pueblo de Vilna. Aquí, en esta curva tan pronunciada, está el barranco de Vilna y aquí, donde está la palabra Torres, es donde están las fosas que contienen aproximadamente 2.000 personas. Ah, vale, estupendo. Arriba. Allá arriba. Este es el barranco de Vilna. Aquí, como ven, está el límite entre el municipio de Vilna y el de Alfacar. Aquí es donde está, entonces había un pequeño campito de fútbol que lo utilizaron como lugar de hacer la instrucción. Es más, en una visita que hizo el general Queipo de Llano aquí a la guarnición esta de aquí, ahí le rindieron los honores, formaron la guardia y todo, formaron la tropa y ahí le rindieron los honores. Y ahí es donde dijo José Néstor Escuella que habían enterrado a Federico. Bueno, aquí es el otro polígono que yo les digo que hay unas 6, 7 fosas que están muy próximos al campo este. Enfrente de esto hay, no sé si esto es, hay un cortijo que se llama cortijo de Pepino, y al campo este de fútbol se le ha llamado siempre el campo de las Pepinas. Bueno, pues aquí hay 6 o 7 fosas. Y aquí concretamente, esto es el espacio ese que yo digo del caracolar. Y aquí donde ven esta rayita un poco más gruesa, es donde está el olivo de las 3 patas. Pero aquí es donde el lugar donde Miguel Botella, el antropólogo que le digo de la Universidad de Granada, sitúa las 9 fosas. Aquí. Y aquí es donde está el caracolar. El parque es aquí. El parque es aproximadamente aquí. Ya vale. Estos puntos rojos son unas casas que construyeron en el lugar donde la cañada del Colmenar es todo esto. Todo esto es la cañada del Colmenar. Esto de aquí a aquí aproximadamente es donde está el Parque García Lorca. Aquí aproximadamente donde está el olivo donde hicieron la exploración arqueológica. Pero todo esto está sembrado de fosas. Y estas casitas que hay aquí las construyeron en los años 50. Hay quien dice que para tratar de tapar huellas. Más o menos por aquella fecha empezaron también una repoblación de pinos. Pues a pesar de la repoblación de pinos,
también se pueden localizar allí las fosas. ¿Qué piensa usted de aquello que salió en su momento, de las obras que se hicieron en el Parque García Lorca con la Diputación, de unos huesos que aparecieron y que los enterraron en un rincón del parque? ¿Eso era realidad o era...? Yo creo que eso es ficción. Era mentira. Yo creo que sí, porque en la exploración que se hizo aquí, la de los 70.000 euros, no apareció nada más que el único movimiento de fosas de tierra que ahí se encontraron fue unos agujeros para poner viña, pero nada de... Y no encontraron absolutamente, vamos, no encontraron ni restos de perros o de... En otros sitios se han encontrado restos, enseguida se ha disparado la alarma y luego eran restos de animales domésticos. Sí. Bueno, pues una última pregunta, dicen, porque tenemos que desalojar este local. En esa zona donde estuve investigando dices que estaba el Caracolar también, ¿no? El Caracolar está aquí. Vamos a ver. El Caracolar está aquí. Ya. O sea, está separado de la zona donde investigaron. Sí. Nada, muchas gracias.